Buenas, ¿cómo están? Nos toca ahí este espacio para charlar un poco en este increíble festival y edición especial. Hablar un poco de lo que es el cruce de la inteligencia artificial y la música Latinoamérica. Así que, bueno, vamos a presentar un poco y vamos a ir tratando de explicar o de dilucidar de qué trata estos próximos 40, 45 minutos y capaz nos pasamos un poquito de data este, para entender esta intersección, ¿no? Primero que nada, creo que está bueno presentarnos. Yo soy Nicolás Maderi, trabajo hace casi 20 años en el ecosistema musical, este, muy vinculado a la pregunta de por qué es importante el cruce entre la música y la tecnología, y eso me llevó a distintos lugares. Hoy me lleva a coordinar y a dirigir Futurex, que es un centro de investigación y una comunidad de aprendizaje vinculada al desarrollo de estos temas. Trabajar como coordinador de contenidos en una empresa vinculada a tecnología y entretenimiento y colaborar en distintos espacios, entre ellos un mercado de música como Vimeo. Conmigo va a estar Pedro Fernández desde Portugal, de Brasil, así que Pedro, Sí, gracias y sí. preséntate. Bueno, ahí ya. Bueno, hola, ante todo, soy Pedro Fernández. Como dice Nico, soy de Brasil, pero trabajo en La Rosa, una empresa de innovación y tecnología para la industria de la música. Yo hace poco menos tiempo estoy en la industria, hace como 5 o 6 años, y en este momento estoy como responsable de innovación y desarrollo en La Rosa. Y me he dedicado a crear plataformas de inteligencia artificial para la industria de la música, plataformas que involucran en blockchain y la industria de la música, y también he colaborado en el reporte de IA más Música, que vamos a presentar un poco aquí adelante. Sí, ahí muy brevemente, digo, para entender, digo, lo que vamos a hablar hoy viene en relación de un montón de discusiones que más allá del hype, ¿no? que hoy pueda tener una tecnología como la inteligencia artificial, están ligadas a distintos espacios, tanto del mundo de Futurex como de La Rosa, de pensar qué pasa, ¿no? con esta temática de entre la inteligencia artificial y la música. En Futurex, dentro de todo esto, pensamos desde podcast, investigaciones, espacios presenciales, distintas dinámicas, y una de ellas justamente como decía Pedro, es un reporte que es el primer reporte en Latinoamérica vinculado a estudiar qué pasa con la inteligencia artificial y la música en nuestra región. No sé si... Sí, y presentar, Mm. sí. No, presentar un poco también La Rosa, que hacemos, como dice. Somos expertos en financiación y tecnología para la industria de la música, y ahí hemos creado algunas plataformas como Music Traders para evaluar catálogos, comprar y vender. Hemos desarrollado Wolf AI, que es una plataforma que es un asesor especializado en la industria de la música. Artsigna, donde se registra composiciones y fonogramas en la blockchain de Bitcoin. Y bueno, hemos estado ahí en algunas ferias. Hemos trabajado ya con FutureX en otros espacios, y ahora estamos acá. Sí, bueno, arranquemos, o sea, para mí metámonos directamente acá diríamos en el bar, no sé cómo podríamos decir en México, pero en el lío, en decir en qué nos genera incertidumbre, qué nos pone incómodos, ¿no? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, creo que lo primero que aparece en lo cultural, en lo artístico es, bueno, nos van a reemplazar, o sea, somos, en realidad creo que en lo social, ¿puede la inteligencia artificial reemplazar a los artistas? Después quizás aparece esta idea de, bueno, pero emociona, no emociona. Se puede crear canciones a partir de escribir un texto, digamos. ¿Cuáles son las principales innovaciones y los principales desafíos que trae, digamos, esta nueva tecnología para los modelos de los artistas? ¿Y qué pasa más allá del arte, de los creadores en sí mismos, con los trabajadores de los ecosistemas culturales?
Esa incertidumbre es un poco la que a nosotros nos pone a mover o entender estos temas. Y también, por otro lado, ver que algo en la industria, más general, en la industria de masiva o mainstream, también aparecen estas lógicas, ¿no, Pedro? Sí, pero en medio de estas incertidumbres hay como tensiones y contradicciones. Por ahí vemos casos polémicos, usos de como robando la voz de uno, como lo han hecho con Bad Bunny, con Drake, The Weeknd, y que no les ha gustado mucho. Pero por otro lado, vemos ahí artistas renombrados como Paul McCartney, que ha utilizado el IA para rescatar la voz de John Lennon, o Grimes, que ha disponibilizado su propia voz en una plataforma donde recauda royalties a partir de las canciones que salen de esta plataforma. Entonces vemos todo tipo de uso a partir de esos caminos. Sí, y ahí digo, vamos a plantear algo, digamos, en relación de lo que nos pasaba a nosotros a la hora de enfrentarnos a este tema, quizás hace 1 año y medio atrás, 2 años, y empezar a hacer las preguntas vinculadas digo, obviamente arranca la incertidumbre y cuando uno quiere pasar esa frontera, arranca que es un tema que atraviesa a todo y de distintas dinámicas. Entonces, nosotros desde Futuro, desde La Rosa, lo que primero vimos es que hay que segmentarlo, ¿no? Entender las distintas capas y problemáticas que va impactando la inteligencia artificial en lo que hacemos. Y ahora, digamos, lo que van a ir viendo, lo que vamos a ir charlando, tiene que ver bastante con eso. Desde una primera pregunta que tiene que ver con qué es, podríamos, qué es la inteligencia artificial generativa y cómo entra en alguna de las discusiones o qué percepción tiene el ecosistema cultural sobre esa pregunta, a modelos de uso, a dilemas éticos, y ahora vamos a ser un poco reiterativos en eso para entender justamente cómo un punto de entrada, digamos, para ver eso, tiene que ver como leerlos como tener una lectura de bloques. Sobre esta pregunta, Pedro, te dejo a vos a tirar algunos tips ahí en relación. Sí, nosotros pensamos un poco que es importante explicar qué es la inteligencia artificial y por qué se está hablando tanto de eso y no se hablaba en otros momentos de otras tecnologías avanzadas que estaban ahí, ¿no? Y por ejemplo, ahí una definición de inteligencia artificial sería la capacidad de una máquina de imitar funciones cognitivas humanas, como aprender, razonar, solucionar problemas. Eso está bueno de entender que, por ejemplo, el IA en este momento de la tecnología eh, tiene un reconocimiento y tiene capacidades de reconocer visualmente una cosa, una herramienta, tomar decisiones, que es un punto clave para entender el IA, y, por ejemplo, traducir idiomas, una cosa que se automatiza mucho y que vamos a ver en la industria de la música también, se ha automatizado otros procesos. Y ahí, como dice, estos puntos clave no nos vamos a profundizar mucho porque es un campo más técnico, pero por ejemplo, el aprendizaje automático y las redes neuronales son cómo funcionan, por ejemplo, la clonación de voz y cómo se va generando el procesamiento del lenguaje natural, que lo vamos a ver en ChatGPT y otros tipos de tecnologías que están de moda ahí, como app ahora de Gemini, por ejemplo, y la visión de computadora, que es como eh, que puede leer archivos y leer imágenes, interpretarlos y tomar decisiones. Y justamente todo eso ha evolucionado muy rápido por cuenta de inversiones en este campo que interesan tanto del punto de vista privado y público. Vemos ese tipo de inversión en los diferentes campos aquí, no solo de la música. Y todo eso se ha hecho más fácil por el avance en hardware, que es decir, las computadoras, las máquinas en general soportan mucho más información y con eso se ha evolucionado a partir de eso justo. Sí, ahí por ejemplo algo interesante que es que cuando vemos que, no sé, una empresa como Nvidia, que son las que hacen las placas de video, aumenta su valor y aumenta su valor y aumenta su valor, y tiene que ver con eso, porque son los que posibilitan capacidad de cómputo, lo que dice GPU, digamos, para que estas inteligencias artificiales
que nosotros quizás no lo vemos porque podemos utilizarlo desde nuestra computadora normal, pero que atrás requieren un montón de procesamientos. Bueno, ahí digo, nos metemos a full un poco en este reporte que vamos a ir salteando y contando y usando como guía. Este es un reporte que hicimos, que lanzamos en diciembre, noviembre, diciembre del año pasado, que fue una investigación que nos puso, digamos, a abordar de manera colectiva estas preguntas que van apareciendo en esta charla. Es decir, bueno, desde las distintas incertidumbres, miedos, temores, hasta decir, bueno, cómo esto ya está impactando en la industria hasta qué es esta tecnología, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de eso. Como decíamos hace un rato, es muy complejo, digamos, analizar este tema, algo como un todo, y en ese sentido tomamos de referencia a Water and Music, que es una comunidad anglo vinculada justamente a la música y la tecnología, que ya habían hecho una segmentación. Entonces, dividimos principalmente, creo que en cuatro partes para el análisis del reporte, pero para esta charla aprovechamos tres, que tiene que ver el contexto, digamos que es central, dónde estamos, digamos, y ahora vamos a entrar directamente a eso, dónde estamos parados en el ecosistema tecnológico en general, pero en la industria, los modelos de uso, o sea, cómo se usa esta tecnología, digamos, para qué sirve. Ahí Pedro nos va a mostrar unos ejemplos y unas cosas muy piolas, y yo voy a adelantar alguna que otra cosita. Y después lo legal y ético, que creo que es que aparece como un hueco negro, ¿no? Donde decir, ¿qué pasa con esto? Así que vamos ahí charlando ya de lleno. En plan de contexto, lo que creo que está bueno es generar algunas afirmaciones o algunos consensos, digamos, que nos ayuden, ¿no? A entender este análisis. Primero que la IA, viste, como la inteligencia artificial no es una única cosa, que a veces lo vemos como decir, no, es como una nave que está encima nuestro, sino, bueno, es una tecnología que aparece aplicada en distintos puntos. Hay inteligencias artificiales de mayor escala y algunas que son micro y que la vivimos en los cotidianos, ¿no? Como este Zoom que de repente permite que yo tenga el fondo blureado para que no se vea que capaz tengo rota la pared o no sé qué, o un algoritmo de Spotify que me hace una playlist. La inteligencia artificial son muchas cosas. Después que no es una estética, y eso lo vamos a ver ahora, de que el último tiempo, y en particular con la inteligencia artificial generativa, parece que es una estética visual, ¿no? De que todos replicamos de alguna u otra manera, porque es simpático vernos con la cara así, porque nos hace más lindos, o alguna característica que nos interese, pero va mucho más allá de eso. Justamente también por esto es una evolución de desarrollos tecnológicos de hace mucho tiempo que hoy se ven altamente acelerados, pero que no es algo nuevo, digamos. Viene sucediendo desde los últimos 50, 60 años y quizás más. Podemos decirlo como más lúdicamente, como esta idea de algoritmos con esteroides, o sea, que están ahí sacados y que aceleran una velocidad y que resuelven y que hacen todo así como muy rápido. Y esto que me parece central y que muchas veces no lo vemos es que resalta tensiones que ya habitamos. Cuando hablamos de tensiones que ya habitamos, hablamos de esta idea de que no es que porque existe la inteligencia artificial tenemos más problemas, sino que se ven, digamos, se ven más cerca, digamos, se ven más rápido, se resaltan, digamos, se exageran problemáticas, pero que ya veníamos viviendo, ¿no? Empezando como la tensión entre lo orgánico y lo sintético dentro de lo digital, que no es algo nuevo. Si una obra puede emocionar o puede ser funcional, y una discusión, digamos, alrededor de ese universo, digamos, de los contenidos, ¿no? Que mucho nos estamos refiriendo a los contenidos en el universo digital. La curaduría y la creación, ¿no? Que es como la tensión en relación de que cuando la creación se vuelve algo absolutamente sencillo, y ya no es nuevo eso, porque todos hoy podríamos discutirlo largo, pero todos somos creadores de alguna u otra manera en lo digital, pero no todos somos artistas o no todos generamos un contenido que merezca, digamos, y el primero que nada puede ser yo. O sea, o cualquiera de nosotros, digo, no por calificarnos como mejores superhéroes, pero hay contenidos que son más artísticos, más estéticos y algunos que
que son, digamos, más de este ruido que aparece hoy en las dinámicas sociales de Internet. En ese punto, lo estandarizado y lo personalizado es otra tensión, ¿no? La inteligencia artificial nos da la posibilidad de personalizar el contenido como nunca antes, y vamos a hablar de algún ejemplo de eso después, pero también genera una estandarización en la que puede haber cada vez más y más volumen de contenido que no tiene, digamos, que se suma a estos estándares que ya vienen por ejemplo, la industria de la música sucediendo, digamos, no es algo nuevo. La IA para crear o para regular, la tensión es centro entre los derechos de autor y lo libre, ¿no? Pero como algo que ya habitamos hace muchísimo tiempo. El impacto ambiental, digo, dado por esto, por el uso de computadoras, energético, etcétera, que puede generar la tecnología, y esta tensión que también es interesante de lo extractivo y lo sostenible, ¿no? Y que está vinculado con el aceleracionismo, ¿no? De estas tecnologías, ¿no? Como decir, che, no puede parar, a decir, miren, tenemos que capaz frenar un poco para, para pensar cómo nos planteamos y cómo hacemos esto duradero a lo largo del tiempo. Y acá me gustaba poner una imagen bien cliché, ¿no? No, Pedro, esto es como lo vemos todo el tiempo, miles de imágenes de este estilo de inteligencia artificial, y esto a veces nos hace pensar que la inteligencia artificial es esto, ¿no? Y cuando uno genera imágenes, genera esto. Pero la inteligencia artificial también puede generar este tipo de imágenes. Y este es un ejemplo que me interesaba traer, es una muestra que hicimos con un artista que se llama Tomás García, que generó unos entrenamientos propios vinculados a barrios populares, digamos, de ciertos lugares de Buenos Aires, mezclado con una estética de juguetes de plástico, y armó con inteligencia artificial un banco de más de 13.000 imágenes para hacer una exposición que tuvimos en un proyecto que se llama Art Lab Academy, en un centro cultural en Buenos Aires durante febrero, ¿no? Y de repente nos saca un poco de eje, ¿no? Porque salimos de esta idea de que la inteligencia artificial es esa estética, y podemos pensar que de una manera más crítica. Y vamos a empezar también a sumar esa palabra para entender cómo impacta la tecnología. Y después, muy brevemente, también hoy la inteligencia artificial es esto. Esto es un compilado de una plataforma que se llama Sora, que se mostró hace muy poco, que prácticamente escribiendo un texto genera estos distintos bloques de imagen. Y el audio está generado con otra imagen que después capaz Pedro nombra, que se llama Eleven Labs, que en base a un video genera ya su propia imagen. O sea que esto es 100% generado con inteligencia artificial. In a place beyond imagination, where the horizon kisses the heavens, one man dares to journey where few have ventured. Armed with nothing but his wit and an unyielding spirit, he seeks the answers to mysteries that lie beyond the stars. Bueno, esto creo que es una locura quizás máxima en relación de la generación de contenido, que espero les genere el impacto que me genera a mí verlo, porque eh, hay una persona que escribió, son distintos contenidos, que escribió para distintos mensajes, y después una plataforma que genera el audio de ese contexto. O sea, esto tiene que también ponernos a pensar de hacia dónde vamos en muy poco tiempo. Por otro lado, y ya llegando casi a la parte de uso, digamos, y ahí que este era un spoiler para que después Pedro nos cuente un poco más,
Entender este resultado sale de la encuesta que hicimos para el reporte y el 99% de las personas digitalizadas en los ecosistemas musicales utiliza o utilizará IA en el futuro. No es menor, porque no son tantas las tecnologías que nos atraviesan a todos. Y quizás la última gran tecnología es Internet, o sea, en ese sentido, porque después hay más, menos cuestiones, o muchas que vemos más, menos, pero realmente lo que pasa con inteligencia artificial y el uso que le podemos dar nos va a atravesar a todos. Eso obviamente que tiene múltiples usos y no nos vamos a detener a esto, así avanzamos, pero puede ir desde experimentar y explorar nuevas formas de trabajo, ahorrar tiempo, el disparador de ideas, potenciar la creatividad, innovación en distintas áreas, abaratar costos, y obviamente que se va a utilizar en las áreas creativas, pero también de marketing, pero también de comunicación en redes sociales, pero también en el armado de propuestas y proyectos, en planificación o en procesos de audio. Por eso podemos ver que es muy difícil verlo como un todo porque aparece totalmente segmentado en distintas instancias desde la creación al consumo. En ese punto, digamos, creo que hay algo que nos puede ayudar a pensar, arrancar como esta bajada, de entender la inteligencia artificial como una herramienta. Digo, esta es una nube de palabras en relación de la percepción de 160 personas del ecosistema de Latinoamérica de la música que dieron sus opiniones, ¿no? Y pese a que aparece creatividad, oportunidad, futuro, procesos nuevos, ¿no? Como cosas, herramienta es la palabra que más aparece. Sí, Nico, una cosa, esta palabra de herramienta, ahí vemos desde el principio, desde cuando ha mostrado el experimento de Tomás ahí, que utiliza la IA como herramienta creativa y vemos también cómo los trabajadores de la industria utilizan esto como herramienta para ahorrar tiempo en un contexto donde el músico tiene que preparar contenido, tiene que hacer diseños, tiene que crear estrategias de marketing. Entonces utilizan las aplicaciones de IA como herramienta y el campo en el slide anterior que menos se utiliza es justo cuando hablamos de en la industria de música, los procesos de audio, mezcla y mastering. O sea, esto todo va confluyendo a un mismo camino, pero ya vamos a ver otras conclusiones. Era un comentario ahí. Totalmente, está buenísimo, ¿no? Y entender, bueno, nada, entender como esta cuestión de que a veces pensamos como algo malo o como algo bueno, ¿no? Como decir, bueno, la inteligencia artificial nos va a matar a todos. Bueno, ¿no? Puede pasar, no lo sabemos todavía, esperemos que no. O la inteligencia artificial nos va a salvar, nos va a hacer millonarios. Buenísimo, me encantaría, ¿no? Como ir a ese lugar, pero lo veo difícil, o sea, también, porque no es una herramienta, digamos, y con las dos lugares caemos a lo mismo. Es decir, depende del uso que le demos, quizás al lugar donde nos va a llevar. Y ahí, digamos, entra otro punto de discusión de también la importancia de este tipo de reportes y de este tipo de espacios, es que en realidad nosotros somos responsables de cómo aprendamos, ¿no? Cómo tomemos esa herramienta y la utilicemos. Y me parece que se vuelve clave, o como una urgencia, por decirlo, entenderla para usarla para un lugar positivo, digamos, para democratizar justamente, para ayudar. Y me parece que estamos en ese momento en el que estamos viendo es cómo aparecen estas tensiones y cómo podemos tomarlo. Ahí, como esto es una cuestión de un poco un resumen de esta encuesta que hicimos, ¿no? En donde aparece que principalmente es una herramienta que ayuda a la innovación y acelera procesos de actualización, que genera desafíos éticos y legales, que genera nuevas dinámicas de creación, que potencia la creatividad de las máquinas de crear algo que emocione. O sea, fíjense que esto es el resultado de una encuesta y eso aparece como algo muy fuerte, que crea oportunidades y amenaza, lo que decíamos, ¿no? Que requiere adaptación y aprendizajes específicos, como cualquier cambio tecnológico, que puede generar incertidumbre y miedo, pero que también puede crear nuevas oportunidades de negocio. ¿No? Y hay una pregunta que yo ahora a veces uso en las charlas antes de pasar al uso, que es como decir, bueno,
quien que esté viendo utiliza Internet, por ejemplo, digamos, ¿no? ¿Y por qué utilizamos Internet? Y cuando Internet en su momento, digamos, dejó sin trabajo a un montón de otras personas, ¿no? Porque eso a veces como parece como esa discusión. Bueno, hoy estamos viendo un cambio de ese calibre, en esa dimensión. Así que vamos a modelos de uso. ¿Cuáles, Pedro, iluminanos un poco con tu saber, cuáles son los principales áreas de trabajo con inteligencia artificial para los ecosistemas musicales? Sí, ahí volvemos a ver la palabra herramienta, ¿no? Creo que es una percepción que hemos visto bastante en el reporte y que se ve en la industria, y para las personas que estudian el IA, esta palabra va a aparecer bastante. Y ahí creamos algunas categorías para separar un poco y explicar estas herramientas. Entonces, la primera categoría sería de creación y audio generativo. ¿Qué es eso? Lo que vemos por ahí, algunos habrán visto que ponemos un prompt, o sea, un texto, para que un mensaje que le damos a la IA y que nos devuelve a cambio de un texto o de una imagen, como en otras IAs, estas nos devuelven audio, música. Entonces podemos pedir, quiero que hagas un reggaetón romántico cantado por una mujer y que tiene que ser de ritmo acelerado, no sé qué, y nos va a pasar. Aquí algunas herramientas, Suno, que está buenísima, creo que están como top 2 o 3, top uno incluso en este momento de avanzado, Aiva y Stable Audio. En procesamiento de audio, ¿qué es eso? Serían herramientas más parecidas con lo que teníamos antiguamente o hasta ahora en las DAWs, las plataformas de producir música. Son herramientas donde hacemos masterización, mezcla, separación de pistas, todo eso hecho por IA, o sea, está más facilitado y podemos hacer con muchas veces un clic. La tercera categoría sería de gestión musical. Ahí tenemos a Wolfie, una plataforma de La Rosa, donde se puede subir contratos, revisar contratos de música, crear letras. Hay un chat general, hay un módulo de asistencia psicológica para trabajadores de la industria. Se puede generar portadas. O sea, hay un proceso completo. Hay Trinity, otra plataforma que está con inversión de una empresa donde está involucrada Grimes, que hemos hablado antes, que promete, no está lanzada todavía, está en beta, pero promete hacer gestión musical, distribución y como una suite para la industria de la música. Y la última categoría es de sincronización y curaduría. Por ahí vemos, como ha dicho Nico, hay niveles de IA, ¿no? Hay cosas más pequeñas, por ejemplo, AI Playlist de Spotify, que ya está integrado, nos brinda con playlists hechas por IA, entiende nuestros datos, ve cómo consumimos música y nos recomienda algunas cosas. Y hay Groovelist, una plataforma que hace sincronización musical a partir del uso de inteligencia artificial. Está buenísimo. Te sumo algo con lo de Spotify, que además lo que va a sumar es que vos puedas promptear, y cuando hablamos promptear, significa dar una instrucción en texto y decir, quiero un playlist para dormir la siesta, pero que no sea, no sé, no tenga canciones de este estilo y que tenga más de Sí. este otro. Y de repente uno va a escribir, o sea, esto, la idea de ese playlist que tenga, y Spotify le va a responder con un playlist. Y me parece que es una de las mejores innovaciones de Spotify del último tiempo. Ojalá que lo lleguen a aplicar, pero me parece muy interesante. Avancemos. Sí, y justo en este reporte nos hemos propuesto a no solo estudiar y hacer búsquedas, sino que también hacer una creación, y hemos llegado a un concepto junto a Amplify y FutureX y La Rosa y Sonidos Inmersivos, a crear una voz de una cantora latinoamericana. Este proceso fue bastante de diálogo, ¿no? Hemos trabajado como algunos meses en desde pensar qué cantoras íbamos a elegir las voces, cómo hacer con los audios y entrenar una IA
efectivamente generar un modelo que se puede usar y hacer una canción. Sí, Eh, sumo algo, un cachito y paso como esta idea que capaz no hablamos tanto, pero como una de las principales innovaciones que aparece dentro de la inteligencia artificial generativa, esta idea de la clonación de voz, ¿no? Y de repente lo que nos pasaba, lo que nos pasaba era que veíamos muchas clonaciones de voz relacionadas a artistas fallecidos y no veíamos como ese uso para algo creativo, algo nuevo y que tuviera algo simbólico. Entonces, lo que nos pareció interesante, y esto que cuenta Pedro, es reunir, o sea, voces de cantantes de toda Latinoamérica y generar una nueva voz como una cantora LATAM, digamos, y aprovechar ese experimento para entender, digamos, cómo era el proceso de crear una obra y generar una clonación de voz en particular, ¿no? Como que entendiendo una cosita más que es como una tecnología muy experiencial. Hay que probarlo para terminar de entender. Hay que hablar con ChatGPT para entender qué significa un modelo de lenguaje de texto. Hay que pedir una imagen, digamos, o hay que probar como estos modelos para decir, ah, este es realmente el potencial. Sí, hay como un timeline del proceso de que fue la concepción y una vez que habíamos pensado que, ok, vamos a crear, no copiar, no clonar, vamos a intentar crear algo nuevo. Esto era igual un pensamiento que pensábamos que podría funcionar, no teníamos certeza que el proceso sería el mismo. Pero ahí empezamos con la comunidad a buscar audios, que sería eh, coger información en audio de estas cantoras. Por ahí buscamos entrevistas o canciones sin mucho ruido, sin mucha parte instrumental y creamos nuestro dataset. El dataset son todos estos audios tratados, limpiados en una carpeta para que podamos alimentar nuestra IA, que sería la parte de entrenamiento, y ahí alimentamos con todo este dataset y bueno, le decimos, ok, tienes aquí lo que tienes que aprender y estudia todo eso. Y le dejamos como ahí un montón de tiempo estudiando estos audios a ver si podría crear algo nuevo con base en estos sonidos. Ahí el fine tuning es un proceso mucho común en la clonación, que es escuchar y mejorar, escuchar, mejorar. Y ahí pensamos, ok, hay un audio aquí en nuestro dataset que no está bueno y está saliendo en el resultado final algo con ruido. Tenemos que borrarlo. Volvemos a subir el dataset con audios mejores. Y ahí llegamos a la fase de exportación. Todo eso después de entrenado se genera un archivo que es un modelo. Este modelo podemos utilizar para efectivamente generar nuevos outputs, nuevos resultados. Y una vez finalizado el modelo, salimos de esta segunda imagen que es el código donde hemos entrenado y llegamos a una interfaz bastante sencilla, desde que vemos en Internet, donde arrastramos un archivo ahí con mi voz, por ejemplo, y todo de información que hay en mi archivo va a salir con la voz de la cantora latinoamericana. O sea, este es un proceso de conversión de audio a audio. Yo subo un archivo audio con mi voz y va a salir con la voz de la cantora latinoamericana. Lo mismo si subimos la voz de Nico o de otra persona. Y generamos bastante resultados, hemos hecho bastante pruebas, a veces con la voz de un hombre no salía tan bien, con la voz de mujer mejor, y todo eso sale en el reporte, es parte del proceso de aprendizaje. La letra está interesante, también fue hecha con inteligencia artificial, ¿no? No sé, Nico, si quieres decir un poco de los datos Y que ha pasado ChatGPT. me parece interesante porque, digo, se entiende que es importante explicar que es un ejercicio artístico, pero experimental, ¿no? Y decir, bueno, en probar las herramientas que ofrecía, por ejemplo, ChatGPT, que es el modelo de lenguaje de texto más masivo que hay, y quizás el que genera la puerta de entrada para este cambio, ¿no? de la inteligencia artificial generativa, porque después de ellos todos aceleraron los procesos de manera significativa.
Y entonces nos parecía interesante agarrar esta encuesta que habíamos hecho y hacer una letra en base a eso. Y fíjense que este es el prompt, o sea, no importa lo que dice particularmente, pero fue lo que usamos es nuestro, el dataset acá fue la encuesta, o lo que las personas pensaban sobre la inteligencia artificial y decirle que nos haga una copla folclórica, la letra, una copa folclórica como un género más, bueno, argentino, digamos, y de la región, digamos, como llegándole a un folclore, como también para experimentar con esos sesgos que la inteligencia artificial tiene. Y bueno, y fíjense que tuvimos dos ida y vueltas y tuvimos como resultado una letra que es la que finalmente terminó quedando con algunas adaptaciones en la canción. Pero lo interesante de esto creo que es, de los dos ejemplos, es que fíjense que la información de análisis la dimos nosotros. No estábamos usando la información de análisis, y lo mismo que pasa con lo de Tomás García. Los datasets, los datos con los que se entrenan y trabaja la inteligencia artificial, lo estábamos generando y dando nosotros. Y esta es quizás la gran tensión que hay desde el punto de vista ético y legal, son los datasets, los datos de entrenamiento que hay, porque en muchos casos la IA está copiando o clonando algo que ha hecho un humano y no generando algo nuevo como debería. Pero ya vamos a entrar en este asunto. Un Ahí poquito, pero tenemos vamos a entrar porque es un sí, lío, ¿no? Un poquito nos sí, metemos sí, en un... no, no, sí, de repaso, sí. Eh, Sí, es escuchamos la versión. Sí, dale, dale. Generamos expectativa. Escuchamos un poquito, esto está en YouTube, igual después lo pueden escuchar completo si quieren, pero está bueno escucharlo, ¿no? De qué es este resultado. Hay que entender que esto fue llevado adelante por dos artistas y en un momento tres, Perenis, Paul y Maya. Entonces, y ellas son artistas de música electrónica con un formato más de experimental. Entonces, hay una estética que está ligado a lo que son ellas. Y después la voz y muchos de los procesos intermedios están hechos con inteligencia artificial. Pero vamos a poner un minutito, así no vamos rápido, y después el que se queda con ganas lo escucha completo. Si me gano el morbidiario, ¿qué me importa el diccionario? Por caminos de silencio anda la musiquita. Estamos tristes de esperanzas, pero esperanzas en qué. Y al Con regolear, su paso de gigante no hay quien la limita. Siempre canto porque pienso, eso es lo que yo pienso. Por caminos de silencio anda la musiquita, por su paso de gigante no hay quien la adelante. Avanza la tecnología, pero ¿a qué los invita? A explorar lados unidos A en presencia explorar marchita. nuevos sonidos o nuestra esencia marchita. Cada uno alegre. Bueno, lo dejamos ahí con ese teaser, digamos, ese minutito y algo, pero creo que es interesante ver el resultado, ¿no? Esa voz que es un poco sintética, pero sí tiene unos componentes fuertes, que se nota que es una voz latinoamericana, ¿no? Como hay un juego, digamos, también me parece que no hay que juzgarlo simplemente como algo artístico, sino como dentro de un proceso más conceptual. Y digo, a nivel de historia, que no algo lindo, por lo menos que a nosotros el resultado nos emociona y nos da ganas de contarlo y mostrarlo. Que creo que también es algo muy clave a la hora de cuando pensamos la IA nos puede reemplazar o no, digo. Nos puede reemplazar en tanto y en cuanto haya historias interesantes que contar, digamos, pero los humanos somos los que generamos ese storytelling que hacen que un contenido, digamos, sea rico por quién lo hizo, cómo lo hizo, en qué contexto está inmerso. Entonces me parece que eso está bueno para pensarlo. Ahora, Pedro, ¿qué nos vas a mostrar acá? Sí, esto es muy brevemente, si quiere pone como 15 segundos de cada, es para decir, el primer experimento es la misma herramienta en los dos casos. El primer experimento lo hemos hecho en septiembre, cuando hemos dado una charla,
Y el segundo experimento lo hemos hecho esta semana, la misma herramienta de la versión 1 a la versión 3 para que quede un poco más claro cómo va evolucionando rápido este tema. Estas son herramientas, esto no es algo que hayamos hecho nosotros para el reporte, sino como son complementos, también para mostrarles a Sí. ustedes que tiene que ver como este es uno, la versión 1 y la versión 3. Vamos muy rápido ahí con eso. Por caminos de silicio anda la musiquita, con su paso de gigante no hay quien la delimita. Avanza la tecnología, pero ¿a qué nos invita? A explorar. Por caminos de silicio anda la musiquita, con su paso de gigante no hay quien la delimita. Avanza la tecnología, pero ¿a qué nos invita? A explorar nuevos sonidos son nuestra esencia marchita. La melodía surge de máquina y de artista, pero ¿dónde queda el hombre en esta danza tan lista? Por caminos de silicio anda. Disculpen. No sé, Pedro, ahí sí que algo No, más. no, es básicamente esto para que vean un poco el paso que va todo de septiembre hasta ahora. Ya vemos como del punto de vista musical, articulaciones, arreglos, el sonido de la parte instrumental, la complejidad, todo eso. Sí, Y por último, sí, sí, no, que para mí es interesante entender, o sea, esas dos canciones están de nuevo hechas con un prompt, o sea, con la letra, ¿no? Que nosotros habíamos generado con ChatGPT, o sea, usamos ese mismo insumo, y después un prompt, y de repente tenemos como resultado una canción, la primera se escucha medio cutre, diríamos acá, o sea, y la segunda ya es un audio que es muy respetable, o sea, en calidad de audio, digamos. Después, estético sí. y demás, podemos discutirlo un montón, pero entender que los resultados en calidad, y siendo que solamente fue una letra y un mensaje, es impresionante. O sea, tenemos que Sí, no, trabajar sobre no he eso. gastado más que 30 segundos haciéndolo, ¿eh? Es eso. Bueno, y ahí Trinity ya hemos visto un poco, es una plataforma donde hay inversión, por ahí está Grimes y todo, que es un poco crear este suite que hemos dicho para la industria, un chat específico para la industria, generar otro tipo de contenido. Y por último, vemos Wolfie AI, que es la plataforma de La Rosa, es un asesor especializado para la industria y está entrenado con nuestros datos. O sea, en La Rosa hacemos formación, escribimos ebooks, tenemos personas claves y utilizamos estos datos para entrenar Wolfie para que sea un asesor más potente para la industria. Este es uno de los módulos de contratos de Wolfie que revisa contratos relacionados a la industria de la música. En este caso, yo he subido un contrato de artista y sello y le he preguntado si era un contrato justo para el artista. Este tipo de cosas se puede hacer, sube un PDF y te va a decir punto a punto que está en el contrato, cosas que no pueden ser tan buenas. Por ahí la respuesta creo que no se puede leer, pero dice, mira, estaría bueno que definan cuáles son las responsabilidades del sello con el artista. Si no, no queda claro y puede que no sea justo para el artista. Entonces, este es un módulo de bastante suceso porque es una tarea que requiere formación y desarrollo como legal, y Wolfie te ayuda al artista en este contexto que hemos dicho, un artista que tiene no solo que hacer, producir música, sino subir cosas, firmar contratos, crear contratos, entonces para eso está. Y me parece Eh, interesante de estos dos puntos, Pedro, que a tanto Trinity como Wolfie, como visiones desde el creador, ¿no? Porque a veces es bastante hostil como este ecosistema para ser creador y decir por dónde arranco, con plataformas como Zuno, que ves que básicamente ya resuelven como la creación, y tanto Wolfie como que se pone a disposición como módulos específicos para alguien que crea, y Trinity también, ¿no? Como eso. Eh,
Y me parece bueno, como que está interesante como para que los artistas entiendan que hay unas ciertas plataformas que están en búsqueda de generar oportunidades para los proyectos. Sí, sí, eso es, exactamente. Y bueno, cerramos con los aprendizajes del capítulo de modelos de uso. Bien. No, no nos vamos a profundizar. Bueno, un poco de lo que hemos visto en la introducción, ¿no? El potencial de la voz en cuanto a herramienta que se pueda usar, como ha dicho Nico, resulta en una estética de las creadoras y no de la máquina. Estandarización y personalización. La intervención humana, destaco eso. O sea, no vamos a apretar dos botones y nos vamos a quedar con una obra de arte. Eh, Requiere un poco de laburo. Sí, y esto, como los resultados personalizados requieren personalización, o sea, requieren más tiempo. Si queremos Claro, resultados rápidos, vamos a conseguir, digo, sin ir más lejos, algo que de altísima calidad, pero altamente estandarizado, ¿no? No es algo muy eso. final. Si queremos resultados como La Cantora, otro tipo de historias, otro tipo, nos va a llevar posiblemente mucho trabajo, como lo de Tomás, como lo que vemos. Lleva a la parte final, la idea es generar acá preguntas, molestar un poco, digamos, posiblemente, así que si todavía es como que estamos como en plan buena onda, capaz ahora se corta un poco, pero la idea es cerrar como planteando algunos disparadores. Justamente, si bien lo de los usos, digo, es muy difícil verlo en conjunto de lo ético y lo legal, ¿no? Creo que hay que pensarlo por separado. Acá, ahora juguemos un poco, digo, y con estas preguntas y esta idea, bueno, ¿con qué data se entrenó tu artista favorito para componer su última obra, ¿no? ¿Le pagó derechos a todos los compositores que se dieron lugar a lo que ahora genera? Y en esto decimos, ¿qué distancia la creatividad humana de la manera de la creación de las máquinas a la hora de entender que es algo nuevo original? ¿Por qué ponemos este disparador? Porque el primer punto que aparece, digo, en el debate ético, uno es, bueno, eso está hecho con material con copyright, ¿no? Y entonces, si no se usara material con copyright, no se podría hacer. Es bastante similar a lo que pasa con la creatividad humana. Digo, no podemos hacer algo nuevo si no tenemos como algo que hayamos absorbido para crear eso, ¿no? Y me parece que lo que está bueno es que justamente hablar de las tensiones de arriba, digo, como lo que trae la inteligencia artificial son un montón de debates intrínsecos a los humanos, a las personas vistos, reflejados como con un espejo en la máxima calidad de píxeles, ¿no? Entonces eso genera como ciertas discusiones. En el caso de la música, hay algunas cosas que están interesantes a entender como para no sentirnos tan perdidos. Por ejemplo, digamos bueno, eh, los derechos intelectuales como que tiene la música están vinculados a los autores compositores, a los intérpretes y a los productores fonográficos. Pero hoy también, por ejemplo, y esto es algo que yo lo aprendí gracias a la investigación del reporte, aparece la voz, o sea, la voz como una parte, ¿no? Más de lo que el artista tiene incluso para ofrecer. Y la voz, por ejemplo, se encuentra dentro del derecho de imagen, que es algo que en general tanto no cuidamos, digamos, dentro del contexto digital. Digo, damos nuestra imagen a un montón de plataformas y más sin pedir demasiados, sin medir un poco demasiado los impactos. Y me parece que esto es un punto para pensar o para tener en cuenta. Eh, Después, otra pregunta que aparece todo el tiempo es quién tiene los derechos de la música generada por IA, ¿no? Esto era una de las preguntas que nosotros hacíamos el reporte, ¿no? Y ahí aparece, bueno, de quien dé la orden para que se genere. O sea, podríamos decir que Pedro tiene los derechos de esa obra o fonográfico de esa obra que prometió por Zuno, digamos, o es de Zuno, digamos. O es una obra que simplemente por estar generada de esa manera no tiene derechos de autor. O derechos de propiedad en general, digamos, fonográficos. ¿Sí? Eso es algo que se está hablando, pero es interesante empezar a ver los ejemplos y poner a ejercitarnos en relación a esto.
En relación a algunas legislaciones, y sobre todo las latinoamericanas, es importante entender que en general una inteligencia artificial no se puede considerar como un creador, ¿no? Porque tiene que ser una persona humana o una creadora o creador. Entonces, eso es otra cosa que sabemos que existe así. Después, bueno, y esto no nos vamos a meter, también tenemos diferentes cuestiones en relación a nuestro derecho de autor con el copyright, ¿no? Del mundo anglo, que es interesante ver porque funciona diferente para este tipo de usos, ¿no? De vincular la inteligencia artificial. Yo creo que acá, digamos, también vamos a empezar a ver tensiones y esto me gustaba, esta idea de un artista abre su perfil de Spotify y de repente se encuentra una canción efectivamente de ese artista, pero que nunca hizo. Digamos, es como bastante distópico, es algo que ya está sucediendo, le pasó a Drake al Weeknd, le pasó a Bad Bunny en YouTube, ¿no? Y me parece que es interesante entender qué hacemos, ¿no? Con todo eso. Que en el caso de Bad Bunny, Drake o Weeknd, deciden bloquear todo, insultar a sus fans que hayan escuchado o que les haya gustado su canción, en el caso de Bad Bunny. En el caso de Grimes, entiende esto como una oportunidad y desarrolla un artista directamente que es Grimes AI, donde artistas de todo el mundo pueden subir canciones utilizando su voz, ¿no? Esto que estamos hablando recién trae como una de las grandes problemáticas y problemas éticos, digamos, que tiene la inteligencia artificial, que es el deepfake, ¿no? Esta cuestión de una imitación de altísima calidad que puede ser en audio, puede ser una imagen e incluso puede ser en video. Yo la primera vez que vi el Papa en Burning Man me pregunté si efectivamente había estado ahí y dije, me hubiera ido, de hecho. ¿No? Pero esta idea, ¿no? De que aparece, o después acá aparece mucho, acá después de que Argentina ganó el Mundial, apareció la versión de el hit de la selección, el hit de la hinchada, cantado por Carlos Gardel, un referente máximo del tango, ¿no? Que ya falleció hace muchísimos años. Entonces es interesante ver qué pasa con esto. Hoy no hay un panorama muy claro, pero sí creo que nos pone a pensar de manera crítica, no decir cómo utilizamos esta tecnología. Digo, hoy tenemos a disposición una creación instantánea e infinita. Esto nos tiene que obligar, sí o sí, a discutir qué es crear, qué implica ser un creador y qué implica ser un artista. Este reporte, digamos, esto que nosotros estuvimos trabajando, es simplemente un punto de partida en discusiones que tienen que estar focalizadas en el pensamiento y en la creación crítica y que nos tiene que poner, digamos, a reflexionar qué es lo que hacemos, no desde un lugar en contra de la tecnología, sino como estas herramientas, digamos, potencian y pueden efectivamente democratizar las capacidades y no justamente dejarlas como en manos de las corporaciones. También queríamos decir que este reporte, digamos, es una creación colectiva. Hubo muchas personas que trabajaron, más allá de todos los que responden la encuesta, muchas personas que escribieron, obviamente en conjunto con Pedro, todo el equipo de La Rosa, todo el equipo de Futurex y miembros de la comunidad Futurex que están invitados a ver y a sumarse los que sean parte. Y que este primer reporte nos está llevando ahora a terminar una publicación nueva que es un poco más una visión que está ligada a algunas cosas que hablamos sobre la inteligencia artificial y la música a nivel general, que va a estar saliendo en muy poquito tiempo. Agradecemos esta invitación del UNAM, es un lujo, digamos, ser parte del festival como Aleph y de una institución como UNAM, digamos, que nos parece increíbles, ¿no? Y así que quedamos en contacto, dejamos los contactos por si a alguien le interesa ver más, dialogar o pensar, también el link del reporte. Y ahí creo que con eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias.